En la parte anterior vimos cómo realizar el cuerpo del muñeco y en esta segunda parte vamos a trabajar el sombrero, la nariz, los brazos y vamos a bordar la boca. Te dejo con el paso a paso de la segunda parte. Voy a tejer el sombrero, ustedes lo pueden hacer con color negro o también de color. Hacemos un aro mágico y vamos a tejer una cadena. Esta cadena solamente es para dar altura. A partir de aquí contamos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ir al primer punto tomando el punto, no la cadena, el punto, y tejemos ahí un medio punto. Este es el primer punto de la hilera número 2 y vamos a marcar ese punto. Marcamos este punto y en esta hilera 2 vamos a tejer un aumento en cada punto. Entonces 2 puntos en ese mismo punto, pasamos al siguiente, 2 puntos en el siguiente, 2 puntos en el siguiente, 2 puntos en el siguiente, 2 puntos y aquí al final 2 medios puntos. En esta hilera 2 terminamos con 12 puntos. Vamos a retirar la marca, tejemos el primer punto de la hilera número 3 y marcamos. En esta hilera 3 vamos a tejer un punto simple y en el siguiente el aumento, un punto simple y en el siguiente el aumento hasta el final de la hilera. Aquí al final debemos tejer un aumento. Retiro la marca, tejo el primer punto de la hilera número 4, entonces no tomamos el punto completo. Aquí pueden ver tenemos 2 gasas, vamos a tomar esta, la que está hacia adentro. Hacemos el primer medio punto y vamos a marcar ese punto. En esta hilera vamos a tejer 18 puntos, que son los puntos que tenemos en la hilera anterior. Solamente tomando la gasita que está hacia adentro, de esta forma. Deben ser 18 puntos, un punto en cada punto hasta llegar al final de la hilera. Aquí al final de la hilera voy a hacer ya, aquí ya retiré la marca, ahora voy a hacer el punto completo, ya tomando normal mi punto. Pongo mi marcador. Ahora vamos a tejer la hilera 5, 6, 7 y 8 haciendo solamente un medio punto en cada punto. Aquí ya tejí de la hilera 5 a la hilera 8 hileras de 18 puntos. Aquí voy a retirar la marca y ahora voy a tejer el punto, pero ahora voy a tomar la gasa que está hacia mí, esta. En la parte de arriba tomamos la gasa que está hacia el frente, ahora vamos a tomar esta que está hacia nosotros. Entonces pasamos ahí, tejemos así el primer punto y con eso iniciamos la hilera 9. Marcamos el punto y vamos a tejer esta hilera 9 tomando solamente la gasita que está hacia nosotros. De estas 2 de la cadena tomamos la que está hacia nosotros. Y así es como vamos a tejer los medios puntos, un punto en cada punto, siempre tomando la gasa que está hacia nosotros hasta el final de esta hilera número 9. Aquí llegué al final de la hilera tejiendo un punto en cada punto, tomando solamente la gasita que está hacia mí. Ahora voy a tejer la hilera número 10. Aquí voy a tomar ya el punto completo, pongo mi marcador en ese primer punto
Y ahora en esta hilera 10 vamos a tejer un punto simple y en el siguiente un aumento, un punto simple y en el siguiente el aumento. Aquí ya estamos tomando los puntos completos y continuamos con un punto simple y un aumento hasta el final de la hilera. Aquí estoy llegando al final de la hilera, debo terminar con el aumento. Voy a retirar la marca, voy a iniciar la hilera número 11, tejo mi primer punto y vuelvo a marcar. Ahora voy a tejer 2 puntos simples y en el siguiente punto un aumento. 1, 2 puntos simples y en el tercero el aumento durante toda esta hilera número 11. Aquí ya estoy llegando al final de la hilera, terminamos con el aumento. Ahora retiro la marca, voy a iniciar la hilera número 12, hago el medio punto y pongo mi marca. En esta hilera 12 vamos a tejer 5 puntos simples y un aumento. Tengo el primero, 2, 3, 4 y 5. Estos puntos son simples. En el punto 6 vamos a hacer el aumento y así vamos a continuar hasta el final de esta hilera número 12. 5 puntos simples y en el punto 6 el aumento. Vamos a terminar con el aumento. Retiramos la marca y aquí vamos a hacer un punto deslizado donde estaba la marca, una cadena reforzada y con esto terminamos esta hilera. Terminamos el sombrero y así es como debe quedar este sombrero, y ya ustedes lo pueden hacer en color negro o lo pueden hacer en otro color. Para tejer la bufanda vamos a realizar una cadena y a partir de aquí vamos a tejer puntos cadena. Voy a tejer un total de 60 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta tener los 60. Aquí ya tengo 60 cadenas. Voy a medir de manera que esto le pueda hacer un nudo y que me quede colgando un poquito. Así está bien. 60 cadenas. Con 60 cadenas y tengo esa medida que necesito. Ahora voy a tejer 2 cadenas más y aquí dejo 1, 2, 3, 4. En la cadena 5 voy a hacer una media vareta. Hago la lazada, paso ahí y saco por todas las gasas. Una cadena, dejo un punto en el siguiente, una media vareta, una cadena, dejo un punto y en el siguiente una media vareta. Esto es lo que voy a hacer durante toda la hilera. Una cadena, dejo pasar un punto y en el siguiente la media vareta hasta el final de la hilera. Aquí ya llegué al final de la hilera, dejo pasar un punto, en el último punto hago la media vareta y hago una cadena reforzada. Aquí voy a dejar un poquito larga la hebra, más o menos a lo que tengo la otra, para después hacer su fleco. Ahora voy a dejar más o menos la misma cantidad de hilo al inicio para que continúe formando mi fleco. Paso ahí y hago una cadena. Aquí ya me queda esto más o menos del mismo tamaño y ahora voy a tejer una cadena. Voy a tomar la media vareta de esta manera, por la parte de abajo paso el gancho, tomo la hebra y hago medio punto, una cadena, voy a la siguiente media vareta de esta manera, la tomo así pasando el gancho por abajo, tomo la hebra y hago medio punto, una cadena, voy a la siguiente media vareta, la tomo y hago medio punto. Miren, aquí ustedes pueden ver que esto es como si fuera una escalera, así. Entonces vamos a ir haciendo la cadena y vamos a ir tomando una vareta de esta manera. Así vamos a continuar hasta llegar a la última media vareta, siempre haciendo la cadena, tomando el siguiente punto. Aquí me toca este, después este y así cada uno de los puntos.
Aquí ya estoy llegando al final, hago la cadena y en la última vareta hago el medio punto. Una cadena y voy a dejar la misma cantidad de hilo que tengo en la parte de aquí para formar mi fleco y ahí voy a cortar. Así es como queda la bufanda terminada. Ahora, si ustedes quieren, aquí todavía le pueden dar más hileras para agregarle otro color. Ahora vamos a formarle unos flecos, más o menos tratando de hacerlo del mismo tamaño y contemplando un nudo. Voy a cortar. Corté 2 en color rojo, 2 en color azul. Y bueno, voy a poner aquí, pasando mi gancho por uno de los lados, aquí, paso ahí y hago esto para formar un nudo. Aquí le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. De esta manera. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Tomamos la hebra y pasamos como si fuéramos a formar una cadena. Igual aquí donde está el color rojo, paso y formo ahí una cadena. Y de esta forma ya queda formada la bufanda. Ya tenemos la bufanda, ya tenemos el sombrero. Ahora vamos a trabajar la nariz. Para tejer la nariz vamos a hacer un aro corredizo. Pasamos ahí, tomamos la hebra y hacemos una cadena, que esta cadena nada más es para dar altura. Ahora tejemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos aquí un poco y vamos a tomar el primer punto. Recuerden que no es la cadena, es donde está el medio punto. Pasamos ahí y vamos a trabajar ahí nuestro primer medio punto de la hilera número 2. Ahora sí ajustamos completamente en el centro y vamos a marcar este punto. Aquí vamos a estar trabajando solamente hileras de 6 medios puntos. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Tengo el primero, paso al siguiente punto, 2, 3, 4, 5 y voy a hacer el último punto, 6. Aquí estoy trabajando con estas hebras para que me dé más o menos el grosor, porque este hilo que tengo es delgadito. Entonces aquí por eso tengo estas hebras así, porque hice en hebra triple para que me dé el mismo grosor que el otro estambre que estoy utilizando. Una vez que ya tengo los 6 puntos, retiro la marca, hago el primer punto de la hilera número 3, vuelvo a marcar y tejo la hilera 3 también haciendo un punto en cada punto. Aquí al final quito la marca, donde tenía la marca hago un punto deslizado y hasta ahí voy a llegar. Voy a dejar un poquito larga la hebra para poder coser después. Entonces con esto ya formé la nariz. Para tejer los brazos vamos a empezar con una cadena reforzada y a partir de aquí vamos a tejer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a ir a la tercera cadena desde donde está el gancho, 1, 2 y en la tercera hacemos un punto deslizado. En la cuarta un punto deslizado también. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a la segunda cadena desde donde está el gancho y tejemos un punto deslizado
En la tercera también un punto deslizado, y aquí donde tenemos este orificio, donde está este orificio, que es donde hicimos el punto anterior, ahí pasamos nuevamente y hacemos un punto deslizado. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Nuevamente dejamos una y en la segunda un punto deslizado. En la tercera un punto deslizado, y ahora vamos a saltar ese punto donde ya trabajamos, vamos a ir al siguiente y en cada una de las cadenas vamos a estar tejiendo un punto deslizado. Voy a la siguiente, dejo el punto deslizado y así hasta la última. Aquí ya estoy llegando a la última cadena, hago el punto deslizado y aquí voy a hacer una cadena, voy a reforzar y hasta ahí con el brazo. Esta parte de nuestro hilo la vamos a dejar un poquito larga para poder coser el cuerpo del muñeco. Y así como esta vamos a tejer 2. En esta parte ahorita voy a ocultar de una vez esta hebra pequeña y así ya nada más me queda la hebra con la que voy a coser. Entonces hacemos otra pieza igual. Lo primero que hice aquí fue coser la nariz, le puse un poquito de relleno y la cosí aquí más o menos al centro, y aquí ahora voy a bordar la boca. Para bordar la boca lo que hago es poner mi hebra de hilo más o menos para dibujarla como es que la quiero, y yo la voy a poner así. Y ahora voy a pasar aquí hacia arriba para formar el pliegue, y ahora paso aquí y después voy a pasar hacia este lado hasta donde está este otro punto, paso ahí, de esta manera. Vuelvo a colocar aquí mi guía para que no se pierda, y ahora regreso aquí al inicio del pliegue, ahí. Paso y ahí me queda. Ahora sí voy a marcar bien mi guía, y lo que hago aquí es aquí voy a encajar sobre la hebra y voy a ir tratando de que me quede tal como la puse aquí. Entonces paso aquí sobre la hebra y voy a encajar y voy a salir otra vez, pero sobre la hebra, para que quede ahí fija, así como pueden ver. Entonces esto es lo que voy a hacer hasta llegar a la parte de arriba. Una vez que llego aquí a la parte de arriba voy a volver a formar este pliegue. Entonces paso aquí a un costado y bajo a este otro, un punto hacia arriba, después un punto hacia un lado, y aquí voy a pasar a donde hice la última puntada. Ahorita voy a ocultar esta hebra de esta manera, y aquí con el gancho voy a ocultar esta hebra, y así ya me queda terminado. Ahora voy a perder esta hebra y la voy a cortar, y ahora lo que voy a hacer es coser aquí los brazos a los costados con esta hebra que me quedó, y al final voy a coser los botones más pequeños que son para los ojos aquí, y estos más grandes voy a coser 3 aquí en esta parte del cuerpo. Y bueno, aquí ya le puse los ojos
ya le cosí los botones para los ojos y estos botones en esta parte de abajo. Como pueden ver, ya también tiene los brazos aquí. Y ya lo último es amarrar la bufanda. Y bueno, aquí al final ya nada más amarré la bufanda y con esto queda ya terminado el muñeco de nieve. Aquí tengo este otro. Este lo hice con su sombrero negro. Y como pudieron ver, es muy fácil de realizar. Y si este tutorial te gustó, no olvides compartir el video. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y al suscribirte, no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.